Shalom, shalom, bienvenidos a todos, bienvenidas también de parte de quienes están aquí conectados en este momento. Todas sus preguntas, las inquietudes, con mucho gusto, también los comentarios, bienvenidos eh, durante, al final o también posteriormente. Bienvenidos a los comentarios. Hoy es 9 de Ab, hoy es el famoso Tisha B'Av. Hemos traído para la introducción de hoy eh, algunos aspectos, algunos datos históricos de lo que significó el Tisha B'Av, lo que significa para nosotros hoy. Hoy es un día de ayuno, de hecho está registrado en Zacarías, ya les vamos a mostrar. Voy a compartir pantalla en este momento. Unos minutos ya compartimos pantalla para que podamos iniciar. Bendiciones también. Hay personas que nos ven posteriormente. Bienvenidos también. Bendiciones en sus vidas abundantes, abundantes. Vamos a iniciar. Bueno, deben estar viendo pantalla. Cualquier cosa me avisan. Dentro de nuestro estudio de Apocalipsis, que vamos en el capítulo 7, quiero leer el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis a propósito de esta serie, que dice, bienaventurado, es decir, dichoso, bendecido, el que lee, los que oyen, es decir, quienes estamos aquí, los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, el mismo Juan, inspirado, porque es Yeshua quien dice esas palabras, nos dice a nosotros, los estudiantes de Apocalipsis, bienaventurados los que leen, oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y más ahora, año 2025, 5785 en el calendario hebreo. El tiempo está más cerca. Hoy es 9 de Ab. Es también famoso llamado el Tisha B'Av. Es un día importante en el calendario hebreo. Un día como hoy sucedieron varios eventos trágicos para nuestro pueblo Israel. Por eso fue declarado día de ayuno. Usted lo puede hacer. Nuestros hermanos judíos hacen un ayuno de 24 horas, pero también podemos, por supuesto, participar con la esperanza de que el día de ayuno, como dice Zacarías, se convertirá en día de gozo y alegría. Usted puede hacer también un ayuno de 12 horas. Por supuesto, es momento de ayunar en este tiempo que vivimos, por las circunstancias que estamos viviendo y por supuesto por nuestras vidas para no cometer los errores que también cometió nuestro pueblo. Bien, vamos a recordar en esta introducción de estos primeros minutos qué sucedió el 9 de Ab durante la historia. Lo primero fue en números 13 y 14 está el origen del 9 de Ab, del Tisha B'Av, en números 13 y 14. No vamos a leerlo hoy, por supuesto, pero nos narra aquellos 12 espías que fueron a mirar la tierra, volvieron 10 de ellos con un mal informe, un informe pues totalmente devastador. Hay gigantes, somos como langostas, la tierra come a sus habitantes. Un mal informe, falto de fe. Eso hizo que el pueblo lloró y dudó. Como castigo, el Eterno decretó que esa generación no entraría en la tierra. Ese fue el castigo que sucedió aquel día. Se les dijo a quienes en ese día lloraron, lloraron, murmuraron, eh, tuvieron, mm, les faltó fe en su corazón. El resultado fue que no pudieron entrar esa generación, sino que de allí se desprenden los famosos 40 años que debieron vagar en el desierto hasta que sus hijos fueron los que entraron en la tierra prometida. Según la tradición, esto ocurrió un 9 de A. Y fíjense, en Números 14 trajimos dos versículos. Dice el texto, en sus murmuraciones, la murmuración de ese pueblo diciendo, ¿por qué nos trajiste hasta acá para ser muertos en el desierto? Dijeron contra Moisés y Aarón, la comunidad decía,
¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Fíjense, el poder de las palabras. ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Fíjense las palabras del pueblo y el poder que tienen las palabras. Por esas palabras de Israel se desencadenó una serie de tragedias a lo largo de los años. Ese mismo día, el 9 de Ab, un día como hoy, el Eterno en el versículo 28 responde diciendo, así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Lo importante de las palabras, creo que es lo más importante de esta introducción. ¿Qué palabras estamos pronunciando? ¿Nos quejamos frente a pequeñeces de nuestra vida? Israel se quejó, por supuesto. Hay un temor, hay unos gigantes que vencer, pero el Eterno siempre puso su promesa. Ustedes poseerán la tierra. Por causa de la falta de fe y de murmurar y de desear la muerte, vino la muerte. ¿Cómo vino la muerte? Bueno, aparte de que este día del 9 de Ab, hace muchos años, vino la muerte, hay otros sucesos. Primero, la destrucción del primer templo en el año 586 antes de nuestra era. Nabucodonosor entró, controló la fuerza, quería el oro, porque Salomón iba a construir un templo con demasiado oro, un templo bellísimo, y en el deseo de conquistar todas las tierras de expansionismo de Babilonia, un 9 de Ab, un día como hoy, bajo Nabucodonosor fue destruido el primer templo, el templo construido por Salomón, y el pueblo fue exiliado a Babilonia. Allí vienen los 70 años de cautividad que habló el profeta Jeremías y que Daniel, al leer el rollo, entendió. Este exilio está muy bien detallado en el libro de Lamentaciones. Años 70 después de nuestra era, profetizado por el mismo Yeshua, también un día como hoy, un 9 de Ab, por los romanos, bajo el general Tito. Un día como hoy fue la culminación del levantamiento judío contra Roma. Es decir, Roma con el general Tito penetró la muralla, entró al templo, destruyó también el segundo templo. Yeshua dijo, no quedará piedra sobre piedra, y comenzó algo muy interesante, el largo exilio del pueblo. Diríamos, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, la brecha entre la última semana, es decir, de acuerdo a lo que interpretamos, falta media semana por cumplirse. En esa brecha que se abrió, lo que Romanos 11 dice, el periodo de los gentiles. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Estamos todavía viviendo esta brecha o este exilio después del segundo templo. Miremos otras fechas interesantes del 9 Ab o el Tisha B'Av. En el año 135, la última fortaleza judía llamada Betar, una ciudad en Israel, durante la rebelión de Bar Kokhba, un líder muy importante para Israel contra Roma. Allí fueron decenas de miles de judíos masacrados y se selló el destino de Judea bajo dominio romano. El último bastión del pueblo de Israel cayó en el año 135, también un 9 de Ab a manos de los romanos. El siguiente año, en el año 136, también un 9 de Ab, sucedió algo muy importante. El emperador Adriano convirtió a Jerusalén en Aelia Capitolina, es decir, le cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Siempre por el odio gratuito que ha existido contra nuestro pueblo, se ha intentado exterminar. De hecho, aquí también a la tierra que era la región de Judea, llamada por los mismos romanos, más adelante se le cambió el nombre por Palestina. Y ese antisemitismo ha penetrado tanto que inclusive si tú miras, si tú tienes una Biblia en tus manos y miras los mapas, la región, si es un mapa del primer siglo, de la época de Yeshua,
la región se le llama Palestina. Eso es un error, eso es antisemitismo, nunca existió Palestina allí. Fue un nombre en honor a los filisteos para borrar el nombre de Israel. Se prohibió también la presencia judía en la ciudad y se construyó un templo pagano donde estuvo el Beit HaMikdash, donde estuvo el templo. De esa manera se aró, se hizo una arada en Jerusalén, se quería borrar de la memoria tanto la tierra, el nombre y el pueblo de Israel. Y durante los años siguientes han habido expulsiones judías, también un 9 de Ab, un día como hoy, día triste. 1920, expulsión de los judíos de Inglaterra. 1942, expulsión de los judíos de España, decretado por los reyes católicos. Esta fecha es muy importante para nosotros, 1492, año en que Cristóbal Colón llega a América. Ese año fueron expulsados los judíos de España. 1496, decreto de expulsión en Portugal, posterior al de España. 1914, muy cercano, hace un poco más de 100 años, inició la Primera Guerra Mundial, un 9 de Ab, preparó el camino para el Holocausto. 1942, inicio de las deportaciones masivas de judíos al campo de exterminio de Treblinka. Eso fue, también sucedió un 9 de Ab desde el gueto de Varsovia. Así que este día ha sido un día marcado por eventos trágicos para nuestro pueblo por causa del poder de las palabras, de desear la muerte. Por eso hoy es un día de ayuno. ¿Por qué? Porque es importante el Tisha B'Av para nosotros que somos también creyentes en Yeshua. Es un recordatorio del juicio del Eterno, porque el Eterno en su nombre es juicio, pero también es misericordia. Recuerden que ese es el carácter del Eterno. Si logramos entender que el carácter del Eterno es justicia y misericordia, estamos entrando al plano de la cosmovisión hebrea. El Eterno es misericordioso, pero también es un Dios justo en todos los aspectos. Por eso, en nuestra visión griega, o como la traemos del cristianismo, no entendemos por qué hay tantas muertes en lo que llamamos el Antiguo Testamento, o por qué el Eterno mandó a aniquilar una ciudad, a quemar una ciudad. El eterno es amor, pero también es juicio. Y esas dos, dice la escritura, se besaron en el madero. En el madero donde Yeshua muere, se besan. Yeshua muere por los pecados, se hizo justicia, pero también demostró el amor hacia la humanidad. También un día como hoy, un Tisha B'Av, nos muestra las consecuencias de la rebelión y del rechazo del Mesías. Dice Hebreos capítulo 4. No lo había puesto allí, se me viene a la mente. El Eterno pone en mi mente en este momento el texto de Hebreos, eh, capítulo 3, versículo 16. Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Aquí está hablando de nuestro pueblo allá, en Números 13 y 14. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moshe y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Por causa de la incredulidad. La incredulidad. 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron por causa de sus palabras y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquí el autor de Hebreos está hablando de este episodio del Tisha B'Av. Fíjense lo que dice el capítulo 4 de Hebreos. Temamos a nosotros hoy en día, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Es decir, podemos alistarnos, ser muy ágiles para juzgar a nuestro pueblo, pero quizás nosotros también tenemos la misma incredulidad del pueblo, cuyas consecuencias las vemos un día como hoy, el 9 de Ab, 9 del quinto mes. Porque también a nosotros, dice el autor de Hebreos, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, es decir, la Torá.
La Torá, aquí se refiere a la Torá, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La incredulidad, la falta de fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, por causa de la incredulidad. Y a nosotros se nos dice también, temamos para no caer en el mismo error. También el 9a apunta a la esperanza de la redención y reconstrucción. Y aquí viene el texto, Zacarías 8:19. Zacarías 8:19, después de la deportación de Babilonia, es un profeta post-exilio de mis favoritos. Zacarías habla de los ayunos del cuarto mes, del quinto mes, el día de hoy, del séptimo y del décimo. Dice Zacarías, así ha dicho el Señor. Es decir, él escuchó esto del Señor. El ayuno del quinto mes, aquí habla por supuesto del cuarto, del quinto, del séptimo y el décimo, solo que no lo he puesto en el texto escrito. El ayuno del quinto mes, un día como hoy, que es ayuno, será gozo y alegría para la casa de Judá. Es decir, estos días de ayuno se convertirán para nosotros en días de gozo y alegría. Esperamos la redención de Yeshua, la redención del Eterno a través de Yeshua. Y este día, en el milenio mesiánico, será un día de fiesta. Estaremos hoy de fiesta. Así que, a pesar del ayuno, como dijo Yeshua, sonríe. Dar gracias al Eterno porque vuestro Redentor viene pronto. Y también el 9 nos enseña a orar por el remanente fiel de Israel y anhelar la restauración total. Hoy vamos a hablar de este remanente de Israel en estos 30 minutos. ¿Quién es el remanente de Israel? Entramos a Apocalipsis capítulo 7, vamos en el versículo 4. Hemos dividido el capítulo 7 en tres partes. Hoy vamos en la segunda parte y esperamos finalizar en la siguiente clase. Juan, exiliado, después de ver los sellos, ya los vimos en las clases anteriores, se hace una interrupción en el sexto sello, antes de abrir el séptimo sello, y ve una visión extraordinaria. Ya vimos el sello de Dios y qué significa el sello de Dios. Lo vimos en la clase anterior. Versículo 4. Oí el número de los sellados. Dice Juan, ojo con esto, grábense esto. Él oyó. Él no está viendo todavía. Él oyó y escuchó un número, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí hay algo muy interesante. Uno, hay un número, 144,000. Ese número es literal, ese número es simbólico, ha sido discusión por muchos años. Bueno, hoy vamos a presentar una visión de ese símbolo que tenemos con nuestro amigo Jairito. Y hay algo también muy interesante en este texto. Dice que los sellados, que el remanente es de todas las tribus de los hijos de Israel. Quiere decir esto, que para ser parte de los sellados, recuerden los que reciben el nombre del Padre en su frente, símbolo del Ruach, del Espíritu, ya lo vimos, debemos ser parte de Israel, debemos pertenecer a Israel. Así que aquí lo primero es, como dijo Pablo en Romanos 11, cuando pregunta, ¿ha sido desechado Israel? Y él mismo responde, de ninguna manera. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que Israel no fue desechado, porque aparece en Apocalipsis 7, las tribus, 12 tribus, aparecen eh, sellando en las frentes a los hijos de estas tribus de Israel. Segundo, eh, después de entender que no ha sido desechado Israel, es que el Eterno quiere que pertenezcamos. Y por eso también Romanos 11, que es uno de nuestros favoritos en nuestras clases, siempre lo mencionamos, nos dice que hemos sido injertados, tú y yo, cuando aceptamos al Mesías Yeshua, que cargó los pecados de muerte, somos injertados, como el injerto de un olivo, dice Pablo, en el olivo natural.
un olivo silvestre injertado en el olivo natural. Así que debemos dar gracias al Eterno, porque es por su gracia, no es por nada más, que nos adoptó, dijo Juan. Hemos sido adoptados como hijos. Entonces, dos cosas importantes en este texto, Apocalipsis 7:4. Uno, Israel no fue desechado. Aquí aparecen las tribus y ya van a ver cuál es la primera tribu. Segundo, debemos pertenecer, debemos ser injertados en Israel para poder ser sellados. Y aquí aparecen, a partir del versículo 5, empieza Juan a decir quiénes componen los 144,000. Y adivinen por cuál tribu arranca Juan. Juan dice en el versículo 5 de la tribu de Judá. Y volvemos a la pregunta, ¿los judíos fueron rechazados? Lo digo porque escuchamos continuamente expresiones que nos llegan diciendo es que los judíos fueron desechados, ya no es el pueblo de Dios. Y continuamente la escritura nos dice todo lo contrario. Y aquí en los 144,000, tema que es clave, importante para muchos cristianos, la primera tribu son nuestros hermanos judíos. Segunda razón, nuestro Mesías Yeshua nació de la tribu de Judá. Él nació, fue un judío y por lo tanto es la primera tribu que se nombra aquí. Es más, siempre fue la tribu que más crecía en número, que mantuvo con un celo santo la Torá, la escritura. El hecho de que tú y yo tengamos una Biblia en nuestras manos es porque hubo un pueblo que celosamente guardó y conservó. Así que todo lo contrario, nuestra actitud hacia nuestros hermanos judíos debe ser de agradecimiento. Además, fíjense la posición que le da el mismo Yeshua a la tribu de Judá al mencionar los 144,000. La tribu de Judá, dice Juan, 12,000. Luego nombra al primogénito de Jacob. Aunque Rubén es el primogénito, perdió su primogenitura, ya lo vamos a leer en Génesis 49. Rubén, 12,000. Gad, 12,000. Asher o Aser, 12,000. De Neftalí, 12,000. De cada tribu hay 12,000. Manasés, 12,000. Shimeón, 12,000. Aquí aparece Leví. Recuerdan que Leví dejó de ser oficialmente una de las 12 tribus porque Leví se dedicó al sacerdocio. Su porción, no heredó una tierra, pero su porción era el templo. Pero aquí en los 144,000 aparece Leví heredando. De hecho, hay una puerta de la Nueva Jerusalén que lleva su nombre. Eso tiene un significado muy importante porque el sacerdocio, de acuerdo a Hebreos, fue transferido de la tribu de Leví a los o el descendiente de Melquisedec. Al orden de Melquisedec se le transfirió el sacerdocio. Y Apocalipsis y Salmos nos recuerdan y nos dicen quién es el que se le transfirió. Es Yeshua. Yeshua, según el orden de Melquisedec, se le transfirió el sacerdocio. Por eso aquí aparece Leví entre las 12 tribus, heredando tierra, una puerta con su nombre. Tribu de Isaacar, tribu de Zabulón. Y aquí aparece algo muy interesante. Tribu de José. Hay algo muy interesante aquí y es que no aparece Efraín. Fíjense que aparece José. Los hijos de José fueron Manasés, que está por aquí, y Efraín. Recordemos que cuando José le presenta a su padre, a Jacob, sus hijos, Jacob cruza sus brazos, la bendición más grande con su mano derecha se la da a Efraín, que él va a ser más grande que Manasés, pero aquí no aparece Efraín tácitamente. Por supuesto, podemos decir que si está José, están sus hijos. Recuerden que Jacob le dijo a José, estos dos hijos tuyos, Efraín y Manasés, serán míos. Y por eso Efraín y Manasés aparecen como parte de las 12 tribus cuando Leví está precisamente al frente del templo. Pero aquí aparece José. Hay algo interesante en la tribu de Efraín que ya vamos a ver. Y por otro lado termina Benjamín.
No aparece la tribu de Dan. ¿Por qué no aparece la tribu de Efraín? ¿Por qué no aparece la tribu de Dan? Vamos a leer la profecía tremenda que dio Jacob, su padre, y el mismo Israel sobre sus hijos. Dice, esto es Génesis 49, leo desde el versículo 3. Dijo, dijo Jacob, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder. Es decir, el primogénito, de acuerdo a la tradición, heredaba doble bendición espiritual, doble bendición material, ¿cierto? Era el primero, como dice aquí Jacob, el primero en honor y poder, impetuoso como un torrente. Y Jacob profetizó, no serás el primero. Y eso lo vemos reflejado en las 12 tribus. Rubén perdió su primogenitura. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre por causa de Rubén, de su pecado de cometer un acto sexual con una de las esposas de Jacob, pierde la primogenitura. Shimeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumento de violencia. Esto es por causa de lo que hicieron. eh, cuando estaban más jóvenes en la ciudad donde su hermana fue violada. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Muy fuerte las palabras de Jacob. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Vemos un cumplimiento parcial. Shimeón fue absorbido finalmente por el reino de Judá, fue allí disperso. Digamos que el reino del sur quedó solamente nombrado como Judá y Leví, eh, aunque no heredó, pero Leví fue valiente en el episodio del becerro de oro, salió a favor del Eterno y por eso se le dio el sacerdocio. Viene la profecía sobre Judá, que es una profecía interesante que debemos analizar, la de Judá y la de Joseph, que son símbolos mesiánicos. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos. Fíjense la profecía tremenda sobre nuestros hermanos judíos. Y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león. Por eso vemos siempre el símbolo del león en la tribu Judá, que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho, se tiende al acecho eh, como leona que nadie se atreva a molestar. El cetro no se apartará de Judá. A Judá se le dio el cetro. Qué profecía bíblica estamos viendo aquí. Ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue quién, el verdadero rey. Aquí está la profecía mesiánica. Aquí habría un vástago nacido de la tribu de Judá. ¿Quién merece la obediencia de los pueblos? Cuando el Mesías vuelva y establezca su reino como la piedra de la profecía de Daniel 2 que llena toda la tierra, dice Isaías 10, de Jerusalén saldrá la Torá. Es decir, alguien va a reinar desde Jerusalén sobre toda la tierra. No es nada más que su majestad, nuestro Mesías Yeshua. Judá amarrará su asno a la vid. Fíjense esta profecía mesiánica, su asno a la vid y la cría de su asno, en la que montó Yeshua, a la mejor cepa, lava su ropa en vino, símbolo de su sangre, su manto en la sangre de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. O sea, la profecía de que Jacob hace sobre Judá es tremenda y por eso lo vemos de primero en la profecía de los 144.000. Zabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves, sus fronteras llegarán hasta Sidón. De hecho, el símbolo de Zabulón es un barco, como un barco mercantil. Y sacar un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Importante, Dan. Dan no aparece en las 12 tribus.
de los 144.000. Miremos qué se profetiza sobre Dan. Dan hará justicia en su pueblo. De hecho, la palabra Dan es juicio. Recordemos, el nombre Daniel significa Adonai es mi juez. La palabra Dan significa justicia o juicio. Dan, de acuerdo a la profecía y lo que aquí está mencionando su padre Jacob, hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Fíjense ahora lo que profetiza Jacob. Dan es una serpiente junto al camino. La serpiente siempre ha sido símbolo de la oposición al reino de Dios. La serpiente que Yeshua, dice la escritura, que él se sometió, ¿cierto? Se hizo pecado. La serpiente de bronce en el asta de Moshe, símbolo hoy de la medicina, que ayudó a que muchos cuando la miraran quedaran sanos de la picadura de serpientes, símbolo del pecado, símbolo de lo que Yeshua se hizo para salvarnos. Y aquí a Adán se le dice que es una serpiente junto al camino. Apocalipsis habla de que hay alguien que es la serpiente antigua, ¿cierto? Que es diablo y Hasatán. Dan es una serpiente junto al camino. Aquí hay versiones muy interesantes de estudiosos que indican que es muy probable que el antimesías venga o provenga de la tribu de Dan y por eso Dan no aparece en las 12 tribus de los 144.000 sellados. Fíjense qué más dice de Dan. Es una víbora junto al sendero, muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Este que muerde por detrás es un símbolo del enemigo, símbolo del Amalek. Cuando Amalek salió a atacar a Israel, lo hizo por la retaguardia. Y han habido varios Amalek en la historia. Amán, en la historia de Esther, mordió por la espalda. Antíoco Epífanes, cuando los macabeos, años 160 antes de nuestra era, atacó por la espalda. Se muestra como alguien agradable, dice Daniel 11, con lisonjas, pero después ataca por la espalda. Características de un antimesías. Tiene aquí la tribu de Dan. Hace caer de espaldas al jinete. Por eso Jacob, quizás por eso Jacob expresó lo que encontramos en el versículo 18 al ver esa visión de su hijo Dan. Señor, espero tu salvación. Él simplemente rogó misericordia sobre Dan. Sigamos leyendo. Las hordas atacan a Gat, pero él las atará por la espalda. Asher disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos. Y vamos con Yosef. Recuerden que Yosef es el mayor tipo o el mayor símbolo del Mesías en el Génesis. Yosef es un retoño, como dice Isaías, retoño fértil, fértil retoño, junto al agua cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. Bien la descripción preciosa. Gracias al Dios fuerte de Jacob, el pastor y roca de Israel. Ven, gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice. Qué palabras preciosas para Joseph. Con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de Joseph. Preciosas bendiciones sobre la cabeza de Joseph. Ahora, Joseph es padre de Manasés y Efraín, símbolos del reino del norte de Israel, al cual tú y yo hemos sido injertados. Estas bendiciones nos alcanzan a nosotros, estas bendiciones sobre la cabeza de Joseph, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Termina diciendo Jacob, Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte despojos. Entonces, en esta profecía de
Jacob sobre sus hijos, encontramos aspectos interesantes de por qué Rubén no es el primogénito, de por qué Dan no aparece en las 12 tribus de los 144.000. Aparece Joseph, aparece Manasés, su hijo, pero no aparece Efraín. Miremos algunas características en estos minutos. Ahora, ¿por qué aparece Judá de primero? Judá no era el primogénito, pero de él procede el Mesías, dice Génesis 49:10 que ya leímos, y Hebreos 7:14. Cuando nos menciona, quiero leer ese texto, no lo traje aquí, pero lo podemos leer. Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor, Yeshua, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe tocante al servicio del sacerdocio. Fue la tribu que perseveró tras la división del reino, junto con Benjamín, parte de Leví, y Shimeón, que quedó disperso allí en el sur. Es la línea real y mesiánica. De Judá vienen los reyes. David es de la tribu de Judá y la escritura nos muestra en muchas ocasiones que el hijo de David sería el heredero, el Mesías esperado. De hecho, muchos aclamaron a Yeshua como el hijo de David. Y aquí, lo que ya mencionamos, si han sido desechados los judíos, no. Romanos 11:1-2 dice, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera. Pablo habla de un remanente fiel dentro de Israel. Yeshua mismo es judío y los primeros discípulos también lo fueron. La elección de Israel no ha sido cancelada, sino que está en proceso. Estamos en la brecha, estamos en el galut, en el exilio y en la plenitud de los gentiles. Cuando los gentiles terminemos de entrar, todo Israel será salvo, incluyendo nuestros hermanos judíos. Ahora, entremos a la pregunta, ¿por qué Dan no está? Aquí vemos un símbolo aproximado de la tribu de Dan. Aquí aparece la serpiente junto al camino. Aquí aparece la balanza, símbolo del juicio, y la serpiente que está allí, tal como Moshe la puso en el asta. Dan fue una de las tribus más problemáticas. En Jueces 18:30 nos dice que fue la primera en introducir idolatría. Y aquí el mensaje de por qué no está Dan y por qué no está Efraín, también vemos que se refiere a la idolatría. Leamos Jueces 18:30. Allí erigieron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, hijo de Gersón, nieto de Moshe, un descendiente del mismo Moshe, se convirtieron en sacerdotes de la tribu de Dan, cosa que el Eterno no había ordenado. El Señor no ordenó que fueran sacerdotes para la tribu de Dan. Debían ejercer el sacerdocio en el lugar donde le indicaba, en su templo. Pero estos eran levitas, no eran sacerdotes. Los únicos sacerdotes son los hijos de Aarón. Dice Jueces 18:30, hicieron imagen tallada. Allí estaba un nieto de Moshe. Génesis 49:17, ya lo leímos. Dan será serpiente junto al camino. Muchos comentaristas creen que fue excluida por su asociación con la apostasía, especialmente al establecer su propio sistema de adoración. ¿Eso cuándo ocurrió? Salomón sube al trono, toma unas decisiones no acertadas y por eso el reino se divide. Su hijo Roboán se queda al sur con lo que es Judá, parte de Benjamín, por supuesto los levitas y parte de Shimeón, y al norte quedan las demás tribus de Israel, que Jeroboam, un siervo de Salomón, toma el mando. Inclusive coloca becerros, dice según Primera de Reyes 12:29, que colocó dos becerros para que Israel del norte no fuera a Jerusalén, sino que se quedara en el norte. Es decir, excluyó a Israel de su adoración, hizo idolatría, inclusive colocó fechas nuevas para la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, que arranca el día 15 del mes séptimo, él estableció
que el mes octavo, en el día 15, debía celebrarse el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Fíjense lo importante que es no fijar fiestas que el Eterno no ha ordenado. Jeroboam puso dos becerros, uno en Betel y otro en Dan. Betel es una ciudad o era una ciudad de la tribu de Efraín. Quizás por eso es que en los 144.000 Yeshua prefiere colocar Joseph y no colocar Efraín por causa de su idolatría. Y por supuesto Dan, que ya tenía antecedentes graves de idolatría, que es serpiente junto al camino, también allí se colocó otro becerro. Ahora, hay algo interesante en la profecía de Ezequiel 48. Las tribus, especialmente Dan, vuelve a aparecer en Ezequiel 48. Eso nos da una vislumbre de que aunque no aparece en los 144.000, de que Dios no olvida a su pueblo. Allí en la profecía al finalizar Ezequiel 48, que ya habla del reino mesiánico también, vuelve a aparecer la tribu de Dan. Eso nos muestra misericordia de parte del Eterno. Aquí tenemos la ilustración de las 12 tribus. A la izquierda tenemos la distribución que hizo Josué y Yoshua cuando distribuyó a las tribus en Israel. Aquí vemos las que se quedaron al oriente, ellos lo pidieron, eso lo leímos en una de las parashas anteriores. Manasés, Gad y Rubén quedaron al oriente, pidieron para sus pastoreos, pero se comprometieron a ayudar a conquistar la tierra y lo hicieron, y después vinieron a habitar sus tierras. Y al lado oeste del río Jordán, las demás tribus, aquí está Asher, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés. Aquí está el meollo, aquí está Efraín, ahí está Betel, donde se colocó uno de los becerros en la época de Roboam y Jeroboam. Y aquí está Dan, donde se colocó el otro becerro. Dan, fíjese que era una tribu que estaba muy cerca de Efraín, muy cerca a Judá, pero se desvió del camino, cometió idolatría. Es serpiente junto al camino y no aparece en los 144.000. Y en el sur estaba Judá, quizás el territorio más grande, tenía una población más numerosa, eran celosos, cuidaban lo que el Eterno había pedido en la Torá. Y fíjense que aquí quedó, Shimeón quedó incluido o circunscrito dentro de Judá. Cuando el reino se divide entre dos, Roboán al sur y Jeroboán en el norte, como muestra aquí la gráfica de la derecha, el reino del norte se le llamó Israel, propiamente dicho, por causa de las 10 tribus. Y bueno, teniendo como capitales Samaria, Betel y Dan, y en el sur quedó el reino de Judá. Esto sucedió antes de la dispersión del año 600. Todo Israel fue disperso por Asiria. Por causa de su decadencia, su idolatría, fue disperso por todo el mundo. Hoy no sabemos exactamente dónde están esas tribus que Yeshua mismo dijo cuando vino a la tierra, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se refería a esas 10 tribus perdidas. Por eso Pablo y sus descendientes fueron a otras naciones a buscar, a hablar de las buenas nuevas a las 10 tribus de la casa de Israel y invitaron a esas 10 tribus que ya muchos de ellos se han convertido en gentiles, incluyéndote a ti y a mí. Somos de esa dispersión que hemos sido llamados, que hemos sido injertados en Israel. Ahora, un dato ya para finalizar estos 2 minutos que nos quedan. Hay algo interesante en el número de los 144.000. Aquí pongo una imagen de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que Juan ve en Apocalipsis 21. Quiero que me acompañen en sus Biblias y con esto finalizamos. Apocalipsis 21 nos habla de la Nueva Jerusalén. Aquí la tenemos. Y vamos a leer desde el versículo 10 del capítulo 21. Esta es una imagen de las más aproximadas que el hombre ha tratado de hacer de lo que Juan vio de la Nueva Jerusalén. Recordemos, la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, es una Jerusalén que, de acuerdo a las medidas, ocuparía 4 Colombias. Allí está la descripción, 4 Colombias
eh, ocuparía esta Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén desciende después del milenio, es decir, Yeshua reinará en la tierra durante 1000 años, de acuerdo a las profecías que cada uno de los profetas, Ezequiel, Isaías, Zacarías, las que hemos leído, nos muestran. Y después de ese periodo, la nueva Jerusalén desciende del cielo. Y es la que ve Juan en Apocalipsis 21. Y está conectada con los 144.000. Versículo 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, dice Juan, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dice él, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, dice Juan, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, así la define Juan, como una piedra preciosa. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Aquí aparecen 12 puertas, tres por cada lado, dice Juan, y en las puertas 12 ángeles. Aquí vemos en la descripción 12 ángeles en cada una de las puertas y nombres escritos. ¿Cuáles nombres son las puertas? Son las tribus, las 12 tribus, dice Juan, de los hijos de Israel. Quiere decir que tú y yo entraremos por alguna de estas puertas. Será por Isaacar, por Efraín, por Manasés, por Judá, por Benjamín. ¿Por cuál tribu entraremos? Fíjense que la cosmovisión hebrea, el Eterno, dice que quienes entrarán en la ciudad son solamente los hijos de Israel. Nuevamente perseveramos en decir que Israel no fue desechado, no fue cambiado por la iglesia, como muchos aseveran. Nosotros fuimos los que fuimos injertados en Israel y entraremos por alguna de las puertas. Dice Juan, versículo 13, al oriente tres puertas al sur y tres puertas al occidente. El muro de la ciudad tiene 12 cimientos. Aquí vemos los 12 cimientos en la parte inferior. El muro de la ciudad tiene 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Mesías. Es decir, en cada puerta está escrito el nombre de cada tribu por donde entraremos. Pero en los cimientos están los 12 apóstoles, a quien Yeshua les dijo que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar, dice, a todo el mundo. Así que en eh, en los cimientos están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña para medir de oro, una caña de oro, una cinta de medir, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadrado, dice Juan, en un cuadro, y su longitud, la longitud es igual a la anchura. Él midió la ciudad con la caña y la ciudad medía 12.000 estadios. 12.000 por cada arista, dice, midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Aquí Juan nos está dando una pista que cada una de las aristas, su longitud, su anchura y su altura tienen la misma medida, 12.000. Y aquí damos el crédito a nuestro amigo Jairito, quien es el que nos trajo a esta visión de la Nueva Jerusalén conectada con los 144.000. Ya leímos, de cada tribu, ¿cuántos sellados son? Dice Apocalipsis 7, 12.000. Cada arista de este cubo tiene 12.000 estadios. Ahora, ¿cuántas aristas tiene un cubo? Tiene 12 aristas, 4 en la tapa superior, 4 en la tapa inferior y 4 verticales. Ahí están. 12 aristas tiene la Nueva Jerusalén. Cada arista mide 12.000. Hay una conexión tremenda entre los 144.000
que no es otra cosa que la suma de 12.000 de cada una de las aristas de la Nueva Jerusalén, 12.000 que nombra también Apocalipsis 7. Quiere decir esto, que Efesios 2:19 tenía mucha razón al decir que tú y yo, que no somos extranjeros ni advenedizos, hemos sido injertados en Israel, dice Pablo, conciudadanos, somos conciudadanos de la Nueva Jerusalén, miembros de la familia de Dios. Quiere decir que solamente la familia de Dios, las tribus de Israel entrarán en la tierra. Nosotros, injertados, somos conciudadanos, dice Pablo, de los santos. Les dice allí a los de Éfeso, en Turquía. Y dice él, edificados. Es decir, tú y yo somos parte de este gran edificio que Pablo habla. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Juan lo menciona, que el nombre de los apóstoles estará allí. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la principal piedra de este edificio, dice Pablo, es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso Juan dice que no vio templo en la ciudad. Dice él, no vi templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso, versículo 22, es el templo de ella y el Cordero. Termina diciendo aquí Pablo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso Pablo dice que tú y yo también somos templos. Así que la ciudad, la Nueva Jerusalén, sus medidas, no es otra cosa que una representación de el cuerpo del Mesías, cuya piedra principal es Yeshua mismo, y nosotros somos parte, somos esas aristas, somos parte de las aristas de ese cubo que describió Juan. Termina diciendo Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios y su Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has permitido ser parte de los 144.000. Oh Padre, anhelamos que el nombre tuyo, el nombre sagrado, esté escrito en nuestras frentes, que tu espíritu esté en nosotros. Gracias, Señor, porque a través del Mesías somos injertados en Israel para poder entrar por las puertas. Nos has llamado a ser parte del edificio que bien coordinado va creciendo. Gracias a la piedra principal que has puesto, a Yeshua HaMashiach, que lo has puesto como piedra principal. Te alabamos, Señor, porque has hecho todas las cosas perfectas. Anhelamos la ciudad amada para entrar por ella. No sabemos por cuál puerta entraremos, pero damos gracias por ser parte de una de las tribus de Israel. Oh Señor, pedimos que tu misericordia nos alcance. Pecamos, Señor, nos desviamos del camino, se nos olvida lo que aprendemos, caemos en pecado, en tentación, en enojo, en la lujuria o en la codicia, en los placeres o en los afanes que trae esta vida, nuestro trabajo. Señor, que no perdamos de vista nuestro objetivo, como mencionó Pablo, teniendo nuestra mirada en Yeshua y anhelando la ciudad santa. Te alabamos, Señor. Gracias por tu bendición en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Así que, para concluir, los 144.000 son sellados por Dios como siervos, que indica protección, propósito y pertenencia divina, de acuerdo a Apocalipsis 7. Pertenecen a las tribus de Israel, ya lo vimos. Conecta con la identidad israelita y el cumplimiento de las promesas del pacto. Representan el remanente del pueblo de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Mesías. Remanente que será preservado y separado, como dice Romanos 11. Y también Romanos 14 describe a los 144.000 como vírgenes espirituales.
A pesar de nuestros pecados, somos como vírgenes. Eso indica un nuevo nacimiento. Ya hablaremos de eso. Esto implica un nuevo nacimiento. Siguen al Cordero Yeshua y dan los frutos para Dios. Muchas bendiciones a todos. Shalom, shalom. Bendiciones a los que nos ven posteriormente. Shalom, shalom para todos.